Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos. A ver, ¿a quién tenemos? Bienvenido Federico, Marianela, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen domingo, María del Carmen, de Rosario, Vanessa Vera de la provincia de Santa Cruz, María González, tu abogada, bienvenida colega, un placer, buen domingo. Luis, de Perú, bienvenido. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Vanessa, Nadia, ¿cómo andan? ¿Qué tal su domingo? Gustavo Fabio, Pedro, Gisela, buenas noches. Hola María González, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? Vamos a esperar a la doctora Griselda Eselato. Vamos a hablar sobre un tema de actualidad. La colega va a estar contando sobre un caso novedoso, propio. Hola Gustavo, bienvenido. A ver. Bueno, mientras esperamos a Grisela, cuéntenme a qué rama se dedican, de dónde son, quiero conocerlos. La idea de estos vivos es que nos podamos conocer también, que podamos intercambiar opiniones. A ver, María González dice que es de Buenos Aires, pero estoy por matricularme en Córdoba. Mira vos, buenísimo. ¿Te matriculás el año que viene o ahora en diciembre, colega? Gastón, Gustavo también ahí comentó algo. Pedro, bienvenido, colega de Mendoza. He conversado con él por privado, bienvenido a Derecho de Familia y Sucesiones. Gustavo de Anfunes, bienvenido, de Córdoba. Fla.valle, bienvenida. Patricia Gómez 555, buenas tardes colega. Espínola 2232 también buenas tardes. Me gusta saludar a los que se van sumando porque está bueno dar ese gesto, porque obviamente son puntuales, se han preparado para este vivo y vamos a escucharla a Griselda. Es una colega que tiene mucho carácter, así que no sabemos con qué nos podemos esperar. ¿Qué nos demanda? Yo lo que considero que es muy impredecible, tiene su espontaneidad, su carácter, así que va a estar bueno escucharla desde su lugar como creadora, como autora, digamos, ahí me está saludando Flavia, de este proyecto y bueno, de lo que salió ahora a través del Ministerio de Transporte. Bueno, ahí está, ahí se unió. Buenas tardes. Mela Martínez, buenas tardes. Vayan comentando, saluden. Hola, Hola, hola. ¿Cómo andás, Griselda? ¿cómo, ¿Para que me corro cómo un poco más va? para atrás? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Porque me puse el auricular. ¿Se Perfecto. escucha bien? Yo te escucho bien. Buenísimo. Te estaba describiendo. No sé si me escuchaste. Sí, escuché algo ahí. No sé si es bueno o es malo, pero se hace lo que se puede. Ahí estoy leyendo los comentarios de los colegas. Bueno, están contando un poco de su profesión, a lo que se dedican. Algunos se están matriculando, otros ejercen, otros tienen más experiencia, otros menos. Esto es lo bueno de los vivos, que nos vamos conociendo, vamos intercambiando, así que la idea Totalmente. de estos encuentros es eso, intercambiar, compartir. Y bueno, hoy te toca a vos compartir tu experiencia Hoy me toca con a mí, esto de los nuevamente. jefecitos, nuevamente. Bueno, Nuevamente, nuevamente. Sí, vos te acordás que una de las primeras veces que hablamos, yo te comenté que estaba con esto, después de hecho
hice un vivo comentando las 3 luchas que llevo adelante y una de ellas era esta. Así que bueno, gracias a Dios o al empuje o no sé a qué cosa hay por ahí dando vueltas, antes de que termine el año me encuentro con la resolución, lo cual me llena de orgullo, más que nada porque en mi caso, siendo especializada en derecho de niño, el poder impulsar algo que tiene que ver con la protección de ellos, porque estamos en el siglo XXI y seguimos Como dice hablando de Leo. que los niños son sujetos de derecho. Así que, y justo el día de hoy, viste que hoy es el Día Mundial que se conmemora a las víctimas de accidentes de tránsito, entonces también está bueno, digo, una jornada o una horita, aunque sea de reflexión, donde como profesionales vinculados a una rama social, como digo siempre, es importante salir de la rigidez o de la estructura de un sistema o de los libros y poder romper con esos moldes o readaptarlos, porque es un sistema que es contradictorio en sí mismo. Siempre encontramos leyes que se preguntan y contestan diversas cosas y que en algún punto terminan colisionando, como pasó en este caso. Así que bueno, Bien. Voy a esperemos que leer les sirva un párrafo, voy a leer un párrafo de una página de noticias donde salió, bueno, la Sí, novedad de la que vas a estar hablando. Dice así: dale. ahora una mamá y abogada busca ayuda para poder viajar con el cochecito abierto dentro del servicio público, generando seguridad para la persona adulta que viaja, como así también para los menores. Un beneficio que no solo sería para ella, sino para muchos ciudadanos. ¿Qué tú? El párrafo que te mencionaron ahí, te describieron. ¿Lo La verdad describieron que bien? sí, la verdad que sí. Sí, la verdad es que sí, porque cuando yo empecé con toda esta movida, había colegas que me decían, pero ¿por qué no inicias un amparo en sede judicial? Y entonces yo decía, ¿por qué voy a iniciar un amparo en sede judicial si no es algo que me afecta solamente a mí, sino que afecta a un montón de familias de manera transversal? Me parece que no es el camino, que no es la vía. Además Claro. de todo esto estaba la pandemia, con lo cual, digamos, el tema de la habitualidad del uso del transporte estaba bastante limitado porque estábamos literalmente encerrados en casa por la pandemia. Pero bueno, lo bueno es que hay un precedente, ¿no? Que fue el caso del edil Zuckerman de Rosario, que en el 2018 habilitó la medida, pero fue una medida local. Digo, esto es algo que no tenía impacto a nivel nacional. ¿Querés Básicamente el empezar a ABC de todo hacerlo de esto, forma cronológica para contar paso a dale, paso cómo fue todo? sí. Bueno, esto es así. Esto empezó un día de febrero de 2020 que teníamos que llevar a los bebés a control pediátrico y cuando estamos a punto de subir al colectivo, eh, el chofer nos dice que no podíamos subir. Entonces yo le preguntaba por qué. No, porque hay una norma que no permite que se abra el cochecito, qué sé yo. Bueno, ¿cuál es la norma? Y mientras tanto habilitame porque llego tarde al médico. Bueno, nos empezó como a decir de todo, a generar una especie de incomodidad, ¿no? De no, porque a mí me van a multar, me van a sancionar a la empresa y a mí me van a suspender y qué sé yo, qué sé cuánto. Le El digo, chofer, ahí. llevan el chofer ahí, sí, sí, se armó un tiquitiqui con el Sí, chofer, y los con los choferes dos bebés colectivos sentados tienen en su el coche. carácter también, ¿viste? Ya están como Sí, curtidos. tal cual. Le dije, yo entiendo tu derecho, pero la seguridad de la vida de mis hijos está ante cualquier otra medida de suspensión o sanción. Si tienen que hablar conmigo, que hablen. Pero por favor te pido, abrinos la puerta y dejanos viajar. Bueno, imagínate, 2 bebés, igual yo estaba con mi marido, pero igual. O sea, que uno tiene Vos un tenías un bebé, el coche, otro el coche para mellizos? gemelar. Ah, es Sí, general. sí. Un Bien, paragüitas doble, un asiento al lado del otro. bien, Que es más, vos subís por la puerta del medio y hasta sobra espacio. Es prácticamente un poquito más ancho que lo que sería una silla de ruedas de un adulto, digamos, ¿no? Más o menos esas bien. son las dimensiones. ¿Y no te dejó no te Bueno, dejó subir? ¿O te dejó? después de discutir, Pero, no, después de discutir sí, pero durante todo el trayecto estuvimos discutiendo. Es más, nunca me dijo cuál era la norma en la cual se estaban parando. Me dice, no, yo voy a tener problemas, qué sé yo. Bueno, ¿con quién tengo que hablar? No, tiene que hablar con la comisión del transporte. Bueno, perfecto. Yo cuando vuelvo del control pediátrico voy a llamar a la comisión del transporte.
Llamo a la Comisión del Transporte y me dice, no sos la primera persona que me hace un planteo de este tipo, de hecho vos te metés en Google y hay reclamos del año 2000, digo, no es que yo soy pionera en esto, y me dice, no, mira, la verdad flaca, así, me dijo, ¿no? El que me atendió del otro lado. Así me dijo, no sé, de repente el teléfono tiene visor y no me enteré. Me dice, no, mira, flaca, si no salís a juntar firma, la verdad que nadie te va a dar bolilla. Ah, listo, entonces la onda es juntar firmas. Listo, fantástico. Me meto en internet a ver, puedo juntar firmas, ahí encuentro la página de Change, con lo cual antes de continuar mi relato siento la obligación moral de agradecer a todas las personas que han firmado, que han compartido y que han replicado la petición, porque de otra manera esto no se hubiera sabido. Bueno, en ese periplo de juntar firmas y demás cuestiones, busco en internet cuál es la norma. Ellos se amparaban en un decreto, el decreto 467/98, que indica de qué manera las unidades de transporte tienen que circular, sobre todo para que no sea un riesgo para el resto de los pasajeros y si hablamos de personas que tienen, digamos, su capacidad de circular reducida. Pero en ningún momento de ese decreto dice que el coche tiene que estar cerrado. Digo, se amparan en una suposición. Entonces, vos no me podés comparar una maleta de viaje con un coche de bebé. Son dos cosas totalmente, nada que ver una cosa con la otra. Bueno, yo dije, voy a llamar al Congreso mientras tanto. Llamo al Congreso, me dicen, no, la verdad es que no hay ningún proyecto que trate este tema. Bueno, fantástico, no hay ningún proyecto. Llamo a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo me dice, mira, nosotros te vamos a generar un reclamo, pero desde ya te voy avisando que ya hemos mandado miles de reclamos a la CNRT, pero el problema es que lo que sale de la Defensoría no tiene carácter vinculante, o sea, no pueden obligar a la CNRT a hacer nada. A todo esto, cuando hablas con la CNRT, ellos te dicen que ellos no tienen potestad para dictar normas, solamente pueden multar si hay un incumplimiento de alguna norma establecida. Bueno, vos todo esto te lo vas enterando en el camino que vas recorriendo, porque claramente si no te especializas en cuestiones vinculadas a circulación o a tránsito o a lo que sea, cuando vas tocando distintas fuentes, te vas capacitando. Sí. ¿Lo intentaste de nuevo? O sea, ¿te subiste a otro colectivo y probaste a ver si te dejaban o fuiste esa única vez y te rendiste? No, volví a probar en otra. ¿Y pasó lo mismo? Y volví a probar en otra y pasó lo mismo. Hemos hasta llegado a tener que decirles, está roto el cochecito, no lo podemos cerrar, ¿viste? O sea, cosas de ese tipo hasta tanto se resuelva esta cuestión. Bueno, llamo al INADI, esta es buenísima, escúchenla porque es genial. Llamo al INADI para denunciar discriminación de que no nos permitían acceder con el cochecito, dado que nosotros también teníamos la circulación reducida, no solamente una persona que anda en silla de rueda. En el INADI me dicen, no, tiene que venir de manera presencial o por correo postal. Yo digo, hola, estamos en Argentina, estamos en pandemia, todo el mundo está tomando reclamos virtuales, ¿cómo puede ser que el INADI no me tome el reclamo? Una cosa de locos. Digo, bueno, fantástico, gracias al INADI por no tomarme la denuncia. Buenísimo. ¿Qué hago? Después de hacer todo este periplo, donde encima a mí me llegaba el plazo de las vacunas de los 6 meses, digo, ¿cómo hago para viajar y darle a los nenes las vacunas de los 6 meses? Bueno, a todo esto todo el mundo se preguntará, flaca, ¿por qué no alquilás un auto para la vacuna de los 6 meses? Bueno, mira, yo te contesto por qué motivo no lo hago. Claro, ponele. Mira, ¿sabés por qué no lo hago? Porque por responsabilidad civil solamente llevan con el conductor a 4 personas. Yo tengo un nene más grande, somos 5. ¿Qué hago? Alquilo 2 autos para ir y 2 autos para volver, porque hay un sistema que es defectuoso, que no habilita viajar en transporte público en condiciones seguras. Bien. ¿Cómo se solucionó eso? El mismo día de las vacunas, la comisaría de la zona me puso un oficial a disposición para que cuando venía el colectivo me permitiera subir y no tener que discutir con el chofer. Y gracias al oficial del barrio pude subir y llegar. El problema fue cuando tenía que tomar el colectivo para volver, porque como hay un tema de jurisdicción a nivel zonal de las comisarías, no podían ponerme ninguna persona que le diga al chofer, algún oficial que le diga al chofer, permítale subir. Bueno, claro. Lo que es el destino... Perdón que te interrumpa, sí. Grisela, para los que se van sumando. Convengamos que el kit de la cuestión es
que vos querías que el coche esté abierto dentro Claro, del transporte, ¿no? Que cerrés. Ese es el kit de la cuestión. claro. O sea, el chofer El quid quería de que la vos cuestión es cierres el que, coche y que estés con los y vaya dos. con los bebés a UPA. Sí, Perfecto. tal cual, tal Bien, bien, cual. bien. La Quería idea aclarar eso es porque que, quizás digamos, no, los que se van sí. sumando agarran ahí ahora el hilo de la cuestión. No, está perfecto. No, la idea era que los nenes permanezcan sentados con el arnés de protección y además el cochecito puede estar atado con el cinturón igual que la silla de rueda y de esa manera gozan de una doble protección. Bien. Ante cualquier impacto, digo, están protegidos. Es más, cuando le planteé esto al inspector de la unidad con la cual tuve el altercado, el inspector me dijo, vos tenés razón, pero el problema es que ante una frenada, si el niño sale disparado de la unidad, la responsabilidad es del adulto que lo lleva a UPA. Un disparate total, ¿no? Estamos hablando de un niño, de un bebé como un objeto. Me parece decadente. Bueno, ¿qué Me pasó? acompañó el oficial, dijiste. Me acompañó el oficial. Bueno, cuando tengo que volver, ¿viste cuando vos decís esas cosas del destino? Como yo no tenía un oficial que me ampare para subir, ¿vos me creés si yo te digo que el mismo chofer del recorrido de la vuelta es el que habíamos tomado para la ida? Nos abrió la puerta sin chistar. Digo, esto es una cosa del destino ni a propósito. Bueno, sigo con los llamados, con las averiguaciones. En el medio de de todo este camino, me entero que el diputado Jorge Rivas había asumido a la oficina del Ministerio de Transporte en el sector de, digamos, de inclusión, ¿no? Yo justo, como hace muchos años, antes de estudiar Derecho, había estudiado producción de radio, había podido entrevistarlo a él. Entonces había un pasado que conectaba y le dije que, bueno, la verdad es que tenía el mejor recuerdo de esa entrevista, que me encontraba en esta situación, que lo que es el destino, que si puede ayudar, bla, bla, bla. La cuestión es que se pone en contacto conmigo la colaboradora de su equipo y se ponen en contacto ellos con la gente de Defensoría. Bueno, quedó todo, digamos, en un contacto y nada más. Entre medio de todo eso, estuve participando en Zoom del gobierno. Hubo un Zoom que dio Manuela Turte, que trabaja en la legislatura porteña. Me dijo, gracias por comentármelo, porque no tenía idea de la medida, de lo que estaba pasando, y es mi trabajo poder ocuparme de esto, con lo cual yo me sentí que era más útil todavía, porque le estaba llevando el problema a funcionarios que no tenían idea de lo que estaba pasando, siendo el lugar que ocupan, ¿no? Como funcionarios públicos. Bueno, igual esas cosas de la vida que después me entero por Google que, bueno, por iniciativa propia, la diputada Manuela Turte con Marcelo Gouman presentaron un proyecto para evitar el cochecito de bebé. Bueno, ni me nombraron, pero bueno, publicaron la iniciativa. Genial. Eh, Cada uno sabe con su conciencia lo que hace. Bueno, en paralelo también estuve hablando con el señor Cariñano, director de Seguridad Vial Nacional, que me dijo que estaba al tanto de esta problemática, pero que no le encontraban la vuelta, que se iba a comunicar conmigo una colaboradora de él a ver qué orientación les podía dar. Bueno, en el medio de todo eso surgió lo de la entrevista, que también me entrevistaron dos colegas abogados que tienen un programa en Radio Sónica que se llama Abogados de Radio, donde me permitieron plantear esta problemática, y también me entrevistaron de PRP, programa Radial Sí, esto fue a mitad de año de este año, los chicos de Abogados de Radio fue el año pasado. Bueno, cada uno dándome la posibilidad de explicar lo que pasaba, porque evidentemente había mucha gente, incluidos funcionarios, que no sabían de esta situación. Bien. Bueno, el señor Cariñano me dice, te va a llamar mi colaboradora. La colaboradora me dice, vos sabés que acá hay una cuestión federal, nosotros para emitir alguna medida o lo que sea, tiene que ser de alcance nacional y necesitamos algún argumento válido. A lo cual mi respuesta fue, la vida de un niño viajando suelto en una unidad de movimiento, corriendo riesgo, ¿te parece un fundamento válido como sujeto de derecho? La imposibilidad de un papá o de una mamá que tiene que ir a trabajar y no puede porque no tiene vehículo propio y el único jardín al que por ahí pudo ingresar porque el Estado lo anotó en determinado jardín necesita del transporte público, ¿te sirve como argumento? Entonces, ¿qué pasa?
acá es donde yo traigo a luz, ni más ni menos que lo que nadie advirtió, que es la logística de cómo funciona una familia, fuera de que si no tenés un auto, necesito moverme de alguna manera, y estás violando la libertad de poder ir a trabajar, la libertad de circulación, de viajar seguro, y un montón de cuestiones. Se desarmó una cadena violatoria de derechos constitucionales que nadie vio, básicamente. Les doy mis fundamentos basados en la Constitución Nacional, basados en la Convención del Derecho del Niño, y ahí nomás empiezan a trabajar. Cuando pregunto si había novedades, porque se llegaba a la fecha de próximas vacunas de mis hijos y qué sé yo, en diciembre hacen un congreso mundial sobre la movilidad, de viajar seguro y qué sé yo, y lo primero que dicen es que se va a dar este permiso, ¿no? Bueno, eso fue a comienzo de mes. Prácticamente cuando está terminando el mes, en el mismo mes de diciembre 2020, fue ponerle el 2 de diciembre o por ahí, el 30 o 31 de diciembre, desde la Agencia de Vialidad, suben un resumen de 1 minuto de todo lo logrado por la agencia a lo largo de todo el año. Sí. Y en ese minuto no mencionan esto que es tan importante para las familias del país, la habilitación, o que van a trabajar por lo menos en la habilitación. Claro. Entonces agarré y le pregunté públicamente por qué motivo en ese minuto, pregunté de buena fe, estás hablando de todo lo que hicieron y todo lo que se logró, y me parece que si decís que van a poder trabajar en esto, también es un logro el hecho de que vayan a cumplir con esa promesa. Entonces le pregunté por qué no lo había mencionado, y la respuesta que me dio fue, la respuesta que te puedo dar es que tu acoso permanente no va a acelerar los plazos de un decreto. Yo dije, ¡apa! ¡Qué respuesta! Y lo comento porque al día de hoy, sigue publicado en el perfil de Twitter esto, digo, bueno, evidentemente no tiene ningún problema. Permanente. ¿Qué palabras? Mi acoso permanente. La verdad que sí, me sentí mal, me sentí falsamente acusada, pero bueno. Lo único que hice fue una pregunta, porque de hecho se comunicaron conmigo para que les dé los fundamentos en derecho, pero bueno, ahí estamos. Dije, bueno, listo, tengo que quedarme de brazos cruzados esperando. Aparte otra cosa, quiero que aclaremos algo, y esto va directo a los abogados que por ahí están mirando en este momento el vivo. De una oficina pública, llámese agencia de vialidad, llámese ministerio, lo que salen son resoluciones, los decretos salen del Ejecutivo. Que yo sepa, el señor que dijo lo que dijo no es presidente, pero bueno, no importa. Continuamos con el relato. Cierro paréntesis porque se pone muy escabroso, si no. En el medio de todo esto sigo con la Junta. Este año, en el mes de abril más o menos, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires me convoca a participar de un plenario para tratar la problemática y elevar una recomendación. Toman nota de todo esto que estoy planteando. También en el Congreso, en los precongresos de abogado de niño, que entre las doctoras Andrea Pérez, Marita Colochini, que manejaban toda esta movida de las reuniones previas, me dieron la posibilidad de exponerlo, más que nada para visibilizar la figura del abogado de niño, no solo en el ámbito judicial, sino que también puede prosperar en sede administrativa, en cuestiones vinculadas con la salud, con la educación, etcétera, y me han dado el espacio también para que lo exponga. Bueno, con todo esto que yo te cuento y que cierro el año sin novedades, digo, bueno, y después de lo que me dijeron, dije, bueno, listo, voy a esperar a ver qué pasa, me lo voy a tomar tranquila. ¿Qué te cuento? Que me comuniqué también con la asociación Luchemos por la Vida, que tanta publicidad hacen de la protección del peatón y qué sé yo, la verdad es que me dieron poco y nada de bolilla. Finalmente, el 23 de agosto hago un reclamo a la CNRT para ver por qué motivo no había novedades de esto. Ellos me responden, lo que me dijeron por teléfono, me lo responden en forma escrita un año después, diciéndome esto mismo, ¿no? Que ellos no pueden dictar normas, pero que sí estaban al tanto de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial estaba elaborando en un proyecto, que tendría que hablar con ellos. Ustedes imagínense que con tremenda acusación de diciembre, lo último que podía hacer era acudir a la CNRT. Sentí que se me cerraron todas las puertas. Entonces, ¿qué dije? Dije, voy a acudir al órgano competente. ¿El órgano competente cuál es? El Ministerio de Transporte. En el Ministerio de Transporte la persona que me atiende me dice, en primer lugar,
no tenía idea de toda esta problemática. En segundo lugar, te puedo decir que a una persona que era un papá, tampoco una mamá, un papá con su bebé, no lo dejaron subir con el cochecito, y, ¿cómo es? Y me dice, lo único que te puedo decir, si querés, hacer una presentación formal y le damos curso. Le digo, sí, porque lo que también estoy notando, y esto también quiero ponerlo en evidencia, ¿no? Porque se habla todo el tiempo de las políticas de género. Acá no hay un tema de género de la mamá con el bebé. Esto le afecta al padre, al abuelo, al niñero, niñera. Digo, no es un tema del adulto que lleva a la criatura. Estamos hablando de que una persona, más allá de su condición de género o especie, porque me decían, trata de encaminarlo por política de género. Y yo les dije, no lo voy a encaminar por política de género, porque no es un tema de género. Entonces, yo me voy a seguir focalizando en el menor y en el funcionamiento de la logística de una familia y en la cadena violatoria de derechos constitucionales. Les guste o no les guste, el camino es ese. Bien. Hice una presentación por escrito mencionando todo lo trabajado el año pasado, dando la normativa y demás, y bueno, finalmente me llevo la sorpresa de que el 3 de noviembre sale una resolución. Yo iba haciendo el seguimiento casi a diario, y veía lo rápido que se movía el expediente por adentro, lo cual me saco el sombrero y necesito agradecer públicamente. También lo hice por teléfono, porque también entiendo que en los ministerios deben estar acostumbrados a recibir llamadas por quejas o reclamos o consultas, pero nunca con agradecimientos. Y en esta tarea, donde ellos toman conocimiento real el 28 de septiembre y sacan una medida el 3 de noviembre, me pareció que ameritaba un llamado de agradecimiento por la celeridad en el tratamiento que le dieron al expediente que iniciaron con la presentación que hice. Bien, el 3 de noviembre se hace todo el dictamen, y finalmente el 11 de noviembre sale publicado en el boletín oficial, que a partir de ahora lo van a tener que permitir. A mí me llena de orgullo ver que en la resolución, en el encabezado, las dos normativas fuertes que mencionan son las que mencioné desde el momento cero, que son la Constitución Nacional y la Convención de los Derechos del Niño. Así que para mí es un logro personal y profesional enorme, y cuando me calcé esta lucha encima, lo hice sabiendo que quizás demoraba y que quizás para cuando esto salga, mis hijos ya no iban a necesitar el cochecito, y para mi grata sorpresa, salió rápido, y me encuentro que si tengo que hacer uso de esta medida, puedo hacer uso de la misma. Entonces, y lo bueno de esto es que es un alcance nacional. Ahora, yo no quiero dejar de mencionar algo que me parece muy importante, que tiene que ver con la estabilidad de la norma, porque todos sabemos como abogados que todos los instrumentos normativos que tenemos, los que son más fuertes, más efectivos o más duraderos en el tiempo son las leyes, ¿sí? Es mucho más difícil derrotar una ley que una resolución o un decreto. Entonces sería bueno que por ahí tenga mayor fuerza o mayor protección a partir de una ley que la ratifique y que le dé, digamos, el marco de estabilidad que necesita con las formalidades de una ley. Pero por lo menos hoy nos podemos conformar con una resolución que nos habilita y que nos permite viajar seguros. Así que bueno, con Camilo... ¿Cuál es, Griselda? Es la resolución 413. Igual hay distintas resoluciones 413 de distintos ministerios. La tienen que buscar como resolución 413/2021, Ministerio de Transporte, específicamente. Bien. Ahí en esa resolución ustedes van a ver que en el encabezado mencionan dos expedientes, uno que es el expediente por el cual supuestamente hay alguna actuación de la Agencia de Vialidad, y hay otro expediente que es el 993934, ese es el expediente que me asignaron a mí cuando hice la presentación virtual en formato PDF, por razones obvias, estamos en pandemia, entonces se pudo manejar desde la virtualidad. Entonces, yo lo que les quiero decir es esto: ni la pandemia, ni las, digamos, las restricciones que pudo haber tenido, ni las sugerencias colaterales de que el camino era otro, me han frenado, porque había una clara vulneración de derechos que no empezaba y terminaba en el nene tiene que viajar a UPA para asegurar al resto de los pasajeros. Cuando yo pongo sobre la mesa todos los derechos constitucionales en juego, porque a ver, yo te pongo un ejemplo muy básico, Ezequiel,
ponele que yo no estoy, porque no sé, me tuve que ir temprano a una audiencia o lo que sea. Está mi marido solo con los bebés. ¿Cómo hace él para llevar a los nenes, irse a trabajar? ¿Qué hace? Se queda en casa porque no puede ir a trabajar. Entonces, estoy yendo contra el derecho al trabajo, contra la libertad de poder circular libremente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nosotros como abogados entendamos la transversalidad que hay y que tengamos la capacidad creativa de que cuando peleamos por un derecho, podamos o nos demos el gusto de exhibir todos los daños colaterales que puede haber alrededor, que de repente hubo gente que no lo pudo ver, y cuando yo le doy todas estas fundamentaciones, sin olvidar, vamos a destacar esto, que lo que más en juego estaba, hasta que salió esta aprobación, es la vida del menor, la vida del niño, su seguridad. Griselda, mirá lo que preguntan acá. Dice, está bien, está la resolución, pero ¿qué pasa si hay un incumplimiento? Hoy mismo, mañana lunes o el martes que arranca el día laboral, el día hábil. El chofer no te deja subir y estás en Mendoza, estás en Salta, estás en Misiones. ¿Qué pasa? Bueno, a eso yo les contesto lo siguiente. En primer lugar, esta medida ya está publicada en el boletín oficial y yo de todas maneras copié el enlace por si no lo sabían buscar. En mi Instagram lo pueden encontrar, si no me pueden escribir por privado y yo les puedo copiar el enlace para que se puedan descargar la resolución y la puedan tener a mano, por si algún chofer no se enteró todavía. Entiendo que cuando son normas de este tipo, las cabeceras deben estar obligadas a informar a los choferes dentro de, digamos, del ámbito de cada línea de colectivo, pero bueno, uno como ciudadano, y por algo cuenta con la información en el boletín oficial, puede protegerse. La misma resolución establece las sanciones que se le podrá imponer a quien incumpla con la medida. ¿Qué quiere decir esto? Que si se encuentran en una situación de este tipo, lo primero que van a tener que hacer es tomar nota de los datos del chofer o de la unidad, el horario fundamental, hacer la denuncia correspondiente, exactamente, van a tener que hacer la denuncia, ahí sí se van a poder comunicar con la CNRT, y la CNRT no va a poder decir no podemos hacer nada, porque el trabajo de la CNRT es obligar el cumplimiento de las normas. No pueden dictar normas, pero pueden exigir el cumplimiento. Y van a tener que multar al chofer, a la empresa o a quien sea. Entonces, ¿qué pasa si mañana te cierran la puerta? Primero, le obligás a que te la abran porque te avala una resolución. Y es una resolución de alcance nacional, ¿sí? Y en segundo lugar, si así todo te cierra la puerta, vos tenés la chance de hacer la denuncia y hasta exigir una indemnización por ese hecho. Por más que después otro chofer te abra la puerta, el primer chofer que te la debió abrir no quiso cumplir con la norma, porque no es que, estoy cubierta porque otro chofer me abrió la puerta. No, 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 no. Hay un chofer que me negó el acceso y le saco foto, hoy en día que todo el mundo tiene celular, y poncho los datos del coche y el horario y todo, y adelante con la denuncia. Que no se queden porque no es la idea. No achicarse. No, no, para nada. Para nada porque los habilita la norma. Digo, aparte por algo también salió publicado. Yo sé que ahora van a entrar a Google y van a ver que es un logro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pero bueno, estos vivos sirven para que uno pueda contar la verdad de los hechos, así que yo te reagradezco que me hayas querido entrevistar. Es más, hace unos días, el mismo día de que salió la medida, le conté a Lorena Maciel, porque digo, ya que ella me entrevistó y que estaba súper interesada en la medida, le cuento la noticia. Me pidió que le mande el PDF con el escrito de lo que yo había presentado, y después no me volvió a escribir más. No sé por qué motivo, pero bueno, qué sé yo, en algún momento quizás tendrá interés. Se envió, que le estaba cuente. con mucho trabajo. Veto a saber, veto a saber. Pero bueno, lo importante de esto, digo, el mensaje que yo les quiero dar es que si ustedes no saben qué camino tomar, hagan esto, llamen por teléfono, hablen a un lado, hablen al otro, vayan haciendo el camino y vayan sacándose las dudas. Pero no se queden también, con a ver, los colegas que tengan estudio jurídico, que asesoren a clientes, en caso de haber alguna vulneración de este tipo, obviamente, cobrar por ese asesoramiento, elevar el reclamo, para eso estamos también. Claro, bueno,
Vos sabés Además de que que lo haga la esto lo propia quiero, persona, la propia mamá o el propio papá, o el propio mamá o el propio papá, está bueno que, bueno, nosotros como operadores jurídicos, como exacto, abogados y abogadas, podamos obviamente informar sobre esto. totalmente, totalmente. Bueno, justamente esto es algo que yo quiero comentar, porque hoy cuando estuvimos posteando el video, personas me contestó, ¿usted trabaja en el Ministerio de Transporte? Le contesté no, simplemente inicié un expediente. Me contestó, no entiendo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Todavía hay una falsa conciencia de que los abogados somos funcionales cuando hay un juicio iniciado. Ni siquiera para la etapa de mediación nos tienen en cuenta. Entonces, es hora de que se entienda que los abogados somos funcionales fuera del ámbito del Poder Judicial, que lo que es la administración pública podemos hacer una presentación, que más allá de que en el derecho administrativo hay un principio de informalidad, ¿sí? Siempre va a ser mejor para el ciudadano hacer una presentación formal elaborada por un abogado que lo pueda fundar en derecho y hasta inclusive se puede acompañar jurisprudencia. ¿Puede ir por su cuenta? Sí, pero nadie le asegura un resultado exitoso. Porque fíjense todo el camino que hice yo, que lo hice como mamá, en principio, y después argumentando formalmente con toda la normativa que me respaldaba en derecho, ¿sí? Pero si hubiese sido una simple mamá, si vos te metés en Google, vas a ver reclamos del 2010, 2013. Una mamá que en Twitter en 2013 puso, necesito que me habiliten el coche para subir al colectivo, y le contestó la CNRT, es para que el coche pueda viajar en condiciones seguras. Me pareció una aberración esa respuesta. Pasaron los años y me tocó a mí, ya que estamos, ¿no? Hubo otras madres que reclamaron. Entonces, fíjense lo importante que es hacer una presentación formal fundada en derecho, porque al resto de las madres ninguno la escuchó. Entonces, ¿qué es lo que hay qué pasó ahí? Bueno, pasó que se plantó una persona que fue víctima de la situación, que además está especializada en la materia y que había un montón de derechos en juego para toda una familia, a nivel nacional, Impecable, básicamente. Griselda. Bueno, a festejar y este logro es tuyo. Sí, A festejar y bueno, todo sea para sumar, para dar más sí, herramientas a la gente, a los ciudadanos, a las madres, a los padres. Y bueno, todo lo que tal sea para cual. sumar, bienvenido. Así que de mi parte, felicitaciones. No, yo te reagradezco, igual pienso que en esto también tuvo que ver casi más de 157 firmas que quedaron registradas en Change. Esto lo quiero destacar porque muchas veces la gente no le da bolilla a estas cuestiones y sin embargo suele tener difusión. Yo sé que atrás de esto no hay, porque hay muchos que se preguntarán, como este chico que me decía ahí, ¿y cómo hizo para que prospere la medida? Y abrió un expediente en el Ministerio de Transporte. Claro. No, no es que hice magia. Digo, como abogada, puedo actuar en el fuero administrativo sin llegar a juicio, sin llegar al Poder Judicial, y puedo hacer una presentación en cualquier ministerio, y lo puede hacer cualquier Pasa que ciudadano. tenemos Digo, la mentalidad de juicio, la mentalidad judicial. Ese es el tema. es un, ese es el tema. Entonces, es como esto que me decían, el mapa federal. A ver, la vida de un menor no puede estar delimitada por un mapa federal, porque entonces, ¿qué agarro? Agarro a mis hijos y me voy a vivir a Rosario porque en Rosario se puede y en el resto de la República no. Es un disparate. O sea, cuando hay una vulneración grosera de derechos, esto va por encima de la cuestión federal. Por eso yo siempre les pido a los colegas que fundan en derecho que aprovechen las normas que nosotros tenemos en la Constitución, que lo que te hicieron estudiar en la facultad, el 75 El inciso derecho 22, administrativo. en el derecho administrativo, ¿viste? Y a ver, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quiero recordarle a todo el mundo que nosotros también fuimos niños, que los niños son humanos también, así que lo que surja de esa normativa también es aplicable a ellos. Y en el siglo XXI seguimos hablando de esto, de si tienen derecho o no. A ver, la ley de patronato fue derogada, ¿sí? Digo, el Estado paternalista tiene otra función, no es lo que era en su momento. Entonces, partiendo de esta base, dense como profesionales ese permiso
de acudir a las oficinas públicas, de fundar en derecho, porque hay gente que se piensa que vos abrís un expediente en cualquier ministerio y no podés fundar en derecho con esta normativa, y no es así, porque de hecho yo lo hice, soy la prueba viva de esto. Entonces, anímense, y si tienen dudas, traten de hablar con alguien que los pueda guiar, pero no se queden sin agotar la vía administrativa. Yo en todos los vivos que hago siempre digo lo mismo: agoten la vía administrativa, porque les sirve para resolución, y si no les sirve para resolución, les sirve como prueba documental para el eventual juicio que tengan que iniciar. Pero dense ese permiso de acudir a la vía administrativa y agotar las instancias. Como abogados lo tienen que hacer, tienen que reconocer este beneficio. Así que yo espero que todo este relato que les hice de todas las puertas que toqué, las respuestas buenas y malas, las apropiaciones y todo lo que estuvimos charlando, les sirva para no quedarse, y bueno, y pelear, porque digo, acá hay un tema de que no, por eso te decía al comienzo del vivo, que hay muchas normas que entran en colisión, porque vos tenés un decreto que te dice cómo tiene que circular una unidad en forma segura, pero estaban dejando de lado la forma segura en la que debe viajar un bebé. ¿Entendés? Y este decreto es del año 98, chicos, a ver, 467/8, y nada dice de que el coche tenía que estar cerrado, y se amparaban en esto. Vamos a ver Entonces, qué pasa de es ahora en hora adelante. A ver si surge alguna situación, algún hecho en alguna parte del país, porque esto es de alcance nacional. Así que bueno, vamos a ver. Seguramente te van a estar exacto. informando, te van a escribir. Que me ¿Viste? escriban, no tengo Claro, problema. La hay que virtualidad mirar todo las lo puede. noticias, ver cómo se va implementando, si surge algún tipo de Sí, reclamo, o bueno, en tu caso tendrás que ver cómo se implementó, si hay algún tipo de estadística, algo que vos puedas cuantificar, digamos, cómo se está llevando a cabo esa resolución. Así que bueno, impecable, Griselda, un placer entrevistarte. bueno, Ezequiel, yo Y te a festejar, por reagradezco. supuesto. No, yo te agradezco que me hayas convocado para poder contar todo este camino que tuve que recorrer, porque sé que hay muchas personas, o sea, por ahí esto inclusive le puede ser útil a cualquier ciudadano, no solo a los colegas, y que sepan, digamos, de qué manera, porque esto también fue a fuerza de insistencia, esto fue insistir, 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 en esto de, bueno, en un momento decidí parar, que fue en diciembre, como ya dije antes, y a mitad de este año, cuando veía que no había ni una sola novedad, y el propio ministerio me dijo que no estaba al tanto, dije, esto no puede estar pasando, ¿en qué quedó toda la lucha del año pasado? Y ahí fue donde me dijeron, inicia un expediente formal y le vamos a dar curso, porque no puede ser, y de hecho nosotros lo hemos visto en carne propia, que se lo han hecho a otras personas, estando nosotros viajando en el colectivo. No me quiero olvidar de una experiencia que me contó una maestra de un jardincito, que me dijo, vos sabés que esto que me estás contando, le pasó a una señora, creo que era enfermera la señora, que estaba volviendo a la casa. En el viaje de ida, la señora tuvo que ir a trabajar, ¿sí? Tuvo que ir a trabajar, estaba con el bebé, con el cochecito. El chofer de ida le hizo la excepción para que la señora pueda ir a trabajar, y cuando tuvo que tomar el colectivo para volver a su casa con el bebé, el chofer le dijo, señora, yo la puerta no se la abro, váyase caminando. Le cerró la puerta en la cara y se fue. Esto pasó el año pasado. Para que se den cuenta la magnitud de lo que estaba pasando en la calle. Entonces, no es una pavada, no es una pavada. Bueno, el video va a quedar guardado para que lo miren, después Grisela lo va a compartir en su cuenta. Gracias a todos los que estuvieron presentes. La verdad que a mí me gusta mucho dar lugar a estas cosas, este tipo de acontecimientos, sucesos, porque bueno, son logros que uno va forjando y bueno, este logro es tuyo. Así que un placer entrevistarte. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias también a todos los que se sumaron. Y bueno, y quedamos a disposición. Gracias a todos. Gracias, Griselda. Gracias Buenas a vos. noches. Buen fin de... Buenas noches. Igualmente. Chao, chao.